Y sean todos bienvenidos, chicos, a una nueva batalla de War Thunder. Nos encontramos con el AOVL 74, el modelo regular italiano de 6.3, del cual no tenía video. Yo dije, voy a buscar y voy a echar un repaso a ver de qué vehículos no tengo video, y voy a tratar de hacerles videos, porque tengo del AOVL el premium de evento, pero de este no lo tengo. Entonces me sale a cuenta jugarlo y a ver qué tal va. Sube, man. ¿Por qué no sube? Está stock, no, por supuesto. ¡Dale! Hermano, esto es una latica de sardinas con un motor de carro, chamo, ¿cómo no sube? No sé si en sus países hay tanquetas. Aquí hay tanquetas. Y son bastante móviles y tienen bastante fuerza, tanto como para arrastrar autobuses enteros. No sé de dónde se saca Gallin. A ver, Azusin. Sí, no, es que la debilidad de esa cosa, muchas veces, inclusive hasta con una APDS no lo destruye, pero con que le lances una hit F a ese antiaéreo, ya valió. Voy a intentar montarme en el punto rastrero. Está stock, no voy a decir nada porque está stock y le falta mucha movilidad. Y también la otro problema es que como yo estoy acostumbrado al otro, no sube. Es que está stock. Rayos, malvado. Sube, locote, sube. Ni sube. No sube. Voy a tener que agarrar vuelo. Voy a tener que cambiar la táctica para subir por aquí. Agarrar vuelo y subir con por la rampita esta que está por aquí, así. Eso. ¡Y! Es que, o sea, tomando en consideración las tanquetas que yo he visto en la vida real, uff. ¿Qué es aquello? Un Pershing. T20. Creo que es un T20. Pershing chiquito. Ya. Ahí se escondió. Un poquito que desear. A tomar en consideración que es 6.3, ¿no? O sea, no es de juguete. Es 6.3, creo que son 250 milímetros. O sea, la Hit Fresh funciona básicamente como la del PT-76. Más o menos, por ahí va la situación. ¿Podrías, por favor, chamo, podrías dejarte destruir, sí? Y no sé, me gustaría que le devolvieran la antigua gloria a la Hit Fresh, porque ahora no funciona ni como una HE. Básicamente, no funciona ni como una HE. Y si había munición, se la colamos por la ametralladora, que penetraba y lanzaba explosivos hacia adentro, es esta munición. Y no lo estoy diciendo por el juego, lo estoy diciendo por la vida real. Uf, justicia. Después de no sé cuánto. Vamos, sube. No sube. Vuelvo y repito, en sus países hay tanquetas. Esto no tiene nada que ver con una tanqueta, en absoluto. Es que inclusive lo veo hasta más ligero. Listo, las antiaéreas que lo que hacen es, lo veo más ligero que las tanquetas que yo conozco. ¿Qué eres? T-34. Vamos a ver. Torreta, no tiene tripulantes en torreta. Vamos a buscar munition que está en el piso del tanque. No llega la munition. Un poquito más abajito. Por ahí. Munitions. Demasiado bajito. A veces noto que, bueno, está stock. Por supuesto que no tengo. ¿Me estás apuntando? ¿Para atrás? No tiene la mejora del apuntado. Por supuesto que la munición muchas veces no va hacia donde estás apuntando, sino que se va, porque no tiene ningún tipo de mejoras. Está stock y se entiende, ¿no? Y estando stock también
Pero de todas maneras, esas de 250 milímetros de penetración no me convencen mucho, esas HITFs. El que no tenga estabilizador a comparación del otro es lo de menos, ¿no? Es que inclusive hasta le hubieran puesto unas APDS, creo que, no sé. Lo que digo, bueno, haciendo énfasis. Me está desesperando porque es que no sube, rayos, no sube. Y me está volviendo loco. Por ahí hay uno. No, por aquí. No nos ha visto todavía, creo que no nos ha visto, No. Gallin, son HITFs, Gallin, ¿oíste? Esas municiones históricamente se crearon para destruir búnkeres. ¿Oíste, Gallin? Psst. Las HITFs se crearon para destruir búnkeres y fortificaciones armadas. ¿Oíste? ¡18! ¿Me vites? Zúmbale. Es que es otra cuestión. Las personas que juegan con M18 son tan arrogantes que se quedan parados esperando que tú le dispares. Pues dicen, no me va a hacer nada. No me va a hacer nada. Ya lo saben de antemano. ¡No! Super Sherman. Ahí está. Eso era lo que quería, encender el motor. Entonces te voy a encender el motor hasta que me canse. O hasta que tú te canses. Ya lo apagó. Vamos a subir otra vez, mismo ángulo. Vamos a subir, mismo ángulo. ¡No! Me lo quitaron. ¿Por qué no eres igual de lerdo para cuando me estabas apuntando a mí? ¿Qué eres? Un M18. Pues no te dejo capturar. Y ojo porque le entró como cuchillo caliente en mantequilla. Creo que es otro M18. Sí. ¿Cómo le entra de suculento? En la última lo estamos arreglando. Creo que toquetearon las hispano. Pero no sé. Ahí va otro. Ahí va. Eres un M... Sí, creo que es un M18. Estaríamos hablando del terror de los M18. Mira, lo incendiamos. Y nos los echamos. ¿Cómo raspa M18, ah? ¡Guau! ¿Cómo raspa M18 esta cosa? Terraqueado. Te quedaste ahí. Bien, vamos entonces a apuntar un poquito más arriba. Artillero y comandante fuera. Bueno, HITFs de 250 de penetración. No llegamos al otro. De 250 de penetración. Uf. Vamos a ver si entonces apuntamos al conductor, que parece que ya lo repuso. Listo. Lo que no me gusta es 5 para destruir. Porque ni el PT-76 tiene que gastar tanto. Artillero y comandante fuera. No, de recarga hasta está bien, decente. Bueno, en comparación con el otro, me gusta que el otro Ubel es mucho mejor. ¿Qué bug, pana? ¿Qué bug? Porque es que ni siquiera pasó cerca del árbol. ¿Qué bug? Es más, ahorita voy a disparar más cerca del árbol. Y sé que no le voy a dar al árbol, porque es un bug. Es un asqueroso bug. ¡Malvados! Dale, muévete que se va. Dale que se va. Dale, se fue. Malvado. Y dijo en el blanco. Están escuchando, ¿no? Dijo en el blanco. Pero inclusive le di en el blanco. No sé de dónde salió la killcam
de que se la pegué a un lado. Y ni siquiera sé en dónde se la pegué, porque no hay dónde la pegar. No hay dónde la pegar. Estos rebotes random de la GTFs. La GTF, Gallin, devuélvele su antigua gloria a esa munición, por favor. Uf, qué raro. Qué raro. Ah, ahora sí te esconde. Ah, no te gustó. Y contra un ligero. Y rebotó. Si ustedes alguna vez viesen unas ITFs de verdad y vieron cómo tiene la punta, no tiene razón de estos rebotes. Porque la punta tiene un explosivo. Tiger Sing. Sing. Bien, ahí quedó. Con 3 tripulantes Liquidate. O sea que tienes dos tripulantes más. ¡Ay, me vio! ¡Me vites, malvado! No, no me vites, me vites. ¿Será que me vio? O me estás haciendo... Me estás finteando. Me está buscando hacia abajo. Vamos, que está apuntando para allá. Zúmbale. Ahí está, el que faltaba. Los dos que faltaban. Me estaba buscando, ¿sí? Ahí estás. Te encontré. Vamos a disparar en la munitions. Te di en la munitions. Te di en la munitions. Ojo. Ojo porque te di en la munition. De hecho, la munición desapareció. Ahorita que estoy viendo en el segundo disparo. Vamos entonces a la... Bien. Los 3 que faltaban y fuera. Vamos entonces a ubicarnos. Aunque esto está un poquito abierto por aquí. Estamos muy cerca del spam de ellos. No sé, le voy a dar la vuelta aquí. ¡Tiger Sing! ¡Hay un Tiger Sing! ¿Me habrá visto? Bueno, con todo el escándalo de la... Creo que sí, porque está girando. ¡Munition! Munitions, Tiger Sing. Siempre da la munición, muchachos. Aprendan dónde tienen la munición los enemigos. Y más con estas tonterías de GTFs que penetran 250 milímetros. Vamos a tratar de ubicarnos. Tiger Sing. Tiger Sing. ¿Me vio? Me vio, creo que me vio. Tiene que haberme visto. A ley tiene que haberme visto. Porque él venía justo de frente y yo también iba de frente. Viene subiendo. No, no me vio. Me está buscando. Fue alguno de los dos que destruyó ahorita, porque me está buscando por algún lado. Se quedó ahí en las sombras. ¿Qué dice, malvado? Uf, lo escorché. ¡Lo escorché! ¡Malvado! Segunda vez que... Creo que alguno de los que destruyó ahorita. Tiene que ser. Oh. Antiaérea. Hello, bro. El cañón es el propio balancín. De verdad que sí. Wow. No se queda quieto, es que... Bueno, se queda quieto al rato que frenaste. Ni siquiera inmediatamente al rato que frenaste, es que se queda tranquilo. Tiger y viene apuntando para acá. El spam protection no lo vi. No vi el spam protection. No puede ser posible. No, malvado. No. Viste que te dije que venía. ¿Viste? ¿Dónde va Panther Sing? Panther Sing. No, no, no. Busca el cargador, que es el único que tienes. Fuera Panther Sing. Viste que te dije que venía uno por ahí. Te lo dije, malvado, que venía uno por ahí. Esto aquí porque estorba, y más con estas ITFs. Ya. No importa, yo sé que lo marcaron, ya lo había visto. Es un Tiger. Es un Tiger.
Echa para atrás, Tiger. Echa para atrás. No, 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 pero no tanto, no tanto, no tanto, no tanto ni tan rápido. Tranquilo, Tiger. Eso, ahí. Controlar un poquito el vaivén de este cañón. Este cañón es bastante indomable. Y claro, si tú estás acostumbrado al otro AVL, que tiene estabilizador y tiene munición cinética y demás, uf, este te... Ay, Emil Sin, Out, Emil Sin. Ven lo que pasa, ¿no? Así es que estas cuestiones debería pasar de verdad. En cierto modo, ¿no? Atravesó, pegó en la parte donde está el conductor y siguió para adentro igualito, como si nada. Muy buena, muy buena. Pero claro, estas cuestiones nada más se aplican en ¿qué eres? Eres un japonés, pero no sé qué eres. Un chiri. No, no, porque no tiene cañón secundario. Entonces debe ser un chito. Eres un chito. ¡Chito! Sí. Muy bueno esos chitos. Me fascinan esos tanques. Tanque japonés que no me guste no es tanque japonés. Eso es. Escríbanlo donde ustedes quieran. Si no me gusta, no es japonés. No, chamo, no hagas esas cosas. No. Por lo menos la recámara tenía que habérselas roto. Se la estoy pasando por una rendijita que lo que tiene son como 10 centímetros, chamo. Como 10 centímetros nada más. Ya hecho humo. Ya la batalla tampoco ellos no pusieron nada de resistencia. Se aguó la batalla. Sí, tampoco no tiene mucho chiste. En conclusión, ya vamos a dar esta battle. También he tenido unos detallitos con el juego hoy. El juego está teniendo problemas, sí, está teniendo problemas, chicos. El juego está teniendo problemas. Es que yo lo comparo con el otro Ovel. Y la diferencia es mucha. En movilidad, bueno, es básicamente lo mismo. Pero claro, si estás acostumbrado, claro, este 6.3, el otro es mucho más grande. Este tiene unas ITFs que dejan mucho que desear. El otro tiene munición cinética, aunque un cañoncito de 60 milímetros, pero todavía se defiende bastante bien, más el estabilizador que tiene. Es mucho más entretenido el otro AVL. Pero claro, este es lo que es, aparte que está stock también. No está mal. No es de lo mejor que hay. Acuérdense también que está en Italia. E Italia es eje. Y vehículos del eje son vehículos menospreciados por ende, ¿no? Y en realidad en este juego el vehículo eje es un vehículo menospreciado. Toma en cuenta la munición con la del PT-76. Y también, bueno, la del PT-76 también deja mucho que desear. Pero al no tener estabilizador y demás, y son ITFs, que bueno, las ITFs en general todas se llevaron un nerf desde mucho en antes, inclusive que metieran la munición cinética, porque es que en cierto modo es verdad, el juego hacías destrozos con esa munición y creo que el nerf se lo metieron fue más que nada para eso. Ellos no, a veces quieren y otras veces no quieren que la gente se destruya rápidamente. El vehículo es entretenido porque es un vehículo rápido, puedes hacer un flanco rápido. Y sí, bueno, sí, ya está. Bueno, esto de los problemas que vengo presentando toda la tarde, se me cae el juego. Y el juego, porque cuando reviso mi conexión, está todo lindo, bello, hermoso y precioso. Entonces el juego tiene estos detalles. Creo que son los servidores, de verdad que no sé.